bueno, pues te queríamos preguntar acerca, en lo que nos quedamos antes del corte, Sí. acerca del tema del ahorro, ¿no? Porque es difícil ahorrar lo que no tienes, pero también, o es más bien un tema de hábito, o es un tema de qué. Es un tema de cultura y es un tema de tener visión a futuro. Ujú. No podemos ahorrar los recursos que no Ujú. tenemos, como comentábamos anteriormente. Si nosotros anotamos esos gastos, entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a ver fielmente en qué gastamos y vamos a poder clasificar aquellos gastos que son necesarios y que son imprescindibles Ujú. para tener un nivel de vida y aquellos gastos que no son necesarios. Y vamos a ver que a veces esos pequeños gastos suman una cantidad. Empezar a ahorrar no implica ponerse metas de una cantidad que suene Sí, que te estrese. fuerte en cuanto Sí, a claro. lo que me ingresa. Ujú. Se pueden ahorrar 20 pesos Ujú, diarios ujú. y se empieza a generar un hábito. Así Si es. nosotros ahorramos 20 o 50 pesos diarios, vamos a ver que al paso del tiempo Tienes un buen hábito. estamos teniendo un guardado Ujú. y estamos teniendo un recurso que nos puede servir para aplicarlo para alguna emergencia, Claro. para la compra de algún bien que necesitamos, Ujú. para complementar algunas vacaciones. Pero primero, suprimir los gastos Ujú. que no son necesarios, Ujú. disminuirlos, porque también suprimirlos, vamos a ser, Sí, vamos a ser realistas. sinceros, no es tan Ajá. fácil decir no gasto en nada que no sea necesario, pero sí disminuirlos y entonces eso nos va a generar una capacidad de ahorro. Ujú. Esa capacidad de ahorro nos va a dar un flujo de efectivo y sobre todo algo, disciplina. Pues es que nos hace mucha falta. La disciplina es Hay importante. países que tienen más la cultura del ahorro, ¿no? Yo creo. Sí hay O que países se preocupan en más donde... por hacer digamos, ¿cómo le llaman esto? Para vivir a la larga, cuando seas grande, un Ir haciendo un patrimonio, patrimonio, esa es la y darnos una visión de largo plazo. Así es. A veces no tenemos esa visión de largo Ujú. plazo y vamos en el día a día. Sí. Y es en el día a día, estamos pensando en que mañana o la semana entrante o el mes entrante tengamos los recursos para tener un cierto Sí. nivel de vida. Pero hay que verlo a futuro, hay que ver hacia Sí. el Cuando no estés mediano tan plazo. joven, cuando no estés tan fácil Claro. conseguir un trabajo, etcétera. Son etapas en las cuales las personas tenemos capacidad para generar flujo. Así es. Y hay una etapa en la cual empieza uno a tener ¿Dónde le dirías a incrementos alguien, de a ver, sueldo. toing, 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 o sea, ponte a ahorrar o ponte a hacer un patrimonio, digo, ya vas tarde, ¿qué sería a partir? Digo, sería ideal desde que empiezas a trabajar, pero pues nadie lo hace, la verdad, ¿no? De joven te comes el mundo a puños y tú crees que, ¿no? Que vas a ser joven por siempre, pero... Sí, en ese sentido, la generación de recursos se va dando por etapas. Ujú. Y pues obviamente tenemos que cuando empezamos a trabajar, Ganas poquito. se gana poco Ujú. y se tienen muchas necesidades Sí, sí, claro. porque se empiezan a hacer algunos gastos que no se tenían anteriormente. Que si tu primer coche, que Que si el la primer salida de la coche, novia, que empiezas a comprar otro tipo de ropa, Así es. que empiezas a salir a Con más lugares que chicas. antes salías esporádicamente. Ujú. Entonces en esa primera etapa se puede ahorrar, pero honradamente es difícil. Sí, claro. Después viene una etapa en la cual si las personas entran en esa etapa ya casados, Ujú. entonces vienen las compras de activos, porque Ujú. tienes muchas necesidades. Empiezas a poner una casa, empiezas a comprar muebles, empiezas los a equipar, bebés. empiezas a equipar tu casa. Sí, claro. Entonces en esa etapa también la capacidad de ahorro es un tanto cuanta limitada, Ujú. pues, porque estás en la etapa de Empezando, compra otra de etapa, activos. pero sí, claro. Así Ajá. es. Cuando los hijos ya están pasando de ser adolescentes, Ajá. están pasando esa etapa de adolescentes adultos, Ya tienes la casa puesta. ya no tienes por qué invertir. Ya no tienes Ok. por qué invertir en bienes que tú ya compraste Ajá. y que ya estás disfrutando de ellos. Los hijos empiezan a tener un ingreso, quizás pequeño, pero ya empiezan a ser autosuficientes Ujú, en a algún generar. sentido. Y en el mejor de los casos ayudar a su casa si siguen ahí, ¿verdad? En ese momento la capacidad de Ujú. ahorro es cuando crece. Y cuando ¿Hablaremos en tenemos los la mayor 30s, por capacidad de ahí? ahorro, pasado los 30. Pasado los 30. Pero el hábito del ahorro se debe de tener Desde chiquito. desde que empezamos a Desde tener que te un dan tu ingreso domingo. y es una cuestión cultural. Así es. Hablabas de otros países en donde hay más hábitos de ahorro, es que desde la infancia Ujú. nos generan información y nos dan información de finanzas. Fíjate. Pues es que eso nos falta, ¿verdad? Que no es es como una... yo me quejaba que ya no hay clases de civismo, Chihuahua. Desde hace mucho no hay clases de civismo, cosa que debería de haber. Ay, ay, perdón, se me está cayendo aquí esto. Oye, y otra pregunta última que se me ocurre hacerte importante. En cuanto al Buen Fin, ¿no? Nuevamente este asunto. Decirle a la gente, bueno, ya nos quedaron claros los porcentajes, que me Ajá. gusta que lo digas tal cual. Se me hace más fácil hacerlo con porcentajes, es Sí. decir, en vivienda 40, decíamos en Alimentación 25 a 30%. 25 a 30,
en entretenimiento el 15%, 15%. y a lo mejor una capacidad de ahorro por una eventualidad, ¿no? Para eventualidades, eso genera una capacidad de ahorro ahí para ir haciendo ese colchón que comentábamos hace un momento. Porque por ahí estaba leyendo, bueno, en su momento que decía el jefe del SAT, incluso Aristóteles, el señor Aristóteles, Sí. y también decían en Cofepris y tal, que el crecimiento esperado para este Buen Fin era del 5% y que el 2014 fue del 13%. Están Sí. esperando que la gente gaste un poco menos. Sí, las expectativas, ahorita como se está viendo el comportamiento en estos días que están pasando, eran de que el volumen desplazado fuera inferior al del año pasado. Ujú. Pero también este año el consumo ha tenido un comportamiento favorable respecto al año pasado. Ujú. Las empresas que se dedican y que su giro es de consumo han tenido un buen año. Ujú. Entonces, yo pensaría, sin entrar en polémica en cuanto a esas cifras, Ujú. pero sí pensaría que puede haber un descenso, pero no tan marcado. Oye, y también, ¿qué tan bueno es que el Buen Fin esté tan pegado a Navidad? Porque yo no sé si eso es estratégicamente bueno o estratégicamente malo, porque ya cuando llega diciembre ya te gastas todo en el Buen Fin, ya ni para Nuevamente, regalos ni para pavo queda ya. Nuevamente, ¿No? si tenemos una planeación, Ujú. es una oportunidad para comprar los regalos de Navidad, Ah, eso sí, fíjate, porque no lo había puedes pensado. encontrar buenos precios. Eso sí es buena idea. Aquí el problema es que a quien les adelantan aguinaldo es a los empleados de gobierno Ajá. únicamente. Sí. El resto no tenemos un aguinaldo que nos den en noviembre, entonces la capacidad económica es limitada y empezamos a hacer uso del crédito. Y al hacer uso del crédito, ese ahorro que teníamos se puede esfumar. Oye, y una última que no me quiero quedar en el tintero de hacértela. ¿Es cierto que cuando venga, ya sabes, el típico de meses sin intereses, o que algún día oía a un financiero decir eso, ¿no? Que ahí sí te conviene gastar, a plazos, digamos. Pero si es con intereses, nunca va a ser una ecuación que a ti te convenga. Sí, lo que te va a dar la decisión y lo que debe darte la decisión para entrar a un mes sin intereses es si el precio del producto Ujú. a meses sin intereses es el mismo que si pagas de contado. Porque luego nos dicen 18 meses sin intereses o 15% de descuento en pago de contado. Y ahí ya no no. existen los meses sin intereses. Ahí ya te lo están cobrando. Te lo están cobrando en ese 15%. Fíjate, buena observación. Que no es un 15%, Sí. porque Esos 15 son los que te están dando a meses sin interés. y como se va dando en un plazo mayor y está dado sobre el monto que estás invirtiendo, pues se te convierte en una tasa de interés arriba del 15%. Ay, Fer, pues muchísimas gracias. Fer Palmos, No, con mucho Olmos. gusto, muchas La verdad gracias. es que nos sirvió mucho y te voy a invitar más seguido, oye, porque esto de las finanzas personales es todo un tema. Con mucho gusto, Muchísimas encantado. gracias. Muchas gracias. Y piensen Buenas muy tardes. bien las compras que van a hacer, sobre todo con inteligencia en esto del Buen Fin, ¿no? Para que les convenga y no más bien los agarren en curva. Sí, sí. Vamos a ir a un cortarte, regresamos con más. Cultura y tentaciones. Hola Claudia, me da mucho gusto saludarte y te cuento que Diego Rivera dijo alguna vez que no creía en Dios, pero creía en Pablo Picasso. Mientras que el genio del cubismo recordaba a Ángel Zárraga como uno de sus amigos mexicanos más queridos. Este vínculo entre el arte europeo y el arte mexicano lo podemos ver en la exposición Los Modernos, una muestra integrada por 130 óleos, además de dibujos, grabados y piezas decorativas realizadas por 31 creadores mexicanos, 48 europeos y 3 latinoamericanos. Encontrarán la obra de artistas como Picasso, Rivera, Zárraga y Matisse. La exposición Los Modernos abre sus puertas de martes a domingo en el Museo Nacional de Arte, ubicado en Tacuba número 8, en el Centro Histórico. Los domingos, la entrada es libre. Hasta la próxima, Claudia.